Ok, entonces esta 12 dice, en una urbanización se vende un lote de 30 metros de ancho y 50 metros de largo. El lote tiene forma rectangular. Entonces, ahí lo que podemos hacer es ir haciendo el dibujo, que se nos haga como un poquito más sencillo. Entonces, el lote es de forma rectangular. Dice que mide 30 de ancho por 50 de largo. Listo. El precio del metro cuadrado, ok, eso es importante, porque si vos lees la pregunta, digamos, no se parece a nada de lo que nosotros hemos visto. Ujú, No se parece y sí. Es que ellos lo preguntan, pero no lo preguntan directamente. Uno está como mal acostumbrado a que le digan directamente lo que tiene que hacer. En ujú, este caso, ¿qué entendés vos que están preguntando? Es que dice, ¿cuánto es el valor en metros cuadrados del lote? O sea, me están preguntando por el dinero. Dice que ujú. cuesta 20,000 el metro cuadrado. ¿Y qué significa el metro cuadrado? Eh, Complicado, ¿verdad? Porque me dice, hey, ujú, eso no lo vimos, eso no lo vimos. No lo vimos, pero a la vez sí lo vimos. Porque nosotros habíamos visto algo que era de contar cuadritos. ajá, ¿Te acordás qué era? el área, ¿no? Exacto. Entonces, ellos lo que te están preguntando es el área, pero no te lo dicen directamente con la palabra área. Por eso es que enredan a la gente, que ellos cambian las palabras. Entonces, cuando vos veas que te hablan de cuadrados, automáticamente lo que te están pidiendo es el área. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa figura? Sacarle el área. ¿Y te acordás cómo se le sacaba el área a un rectángulo? Dando cuadritos. Es una opción. Lo que pasa es que mide 50. O sea, habría que... Ajá, Dice, nos va todo el rato, ¿verdad? ajá. Pero había una fórmula, que era otra opción también. Y en este caso creo que es la más sencilla. ¿Te acuerdas cómo era la fórmula del área del rectángulo? No. Que la habíamos visto que era una fórmula que daban a uno en la escuela. No, que era base por altura. Ah, ajá, Y la otra era, la del triángulo era base por altura dividido entre dos. Ajá. ajá. Entonces, en este caso, la base sería 50 y la altura sería 30. Y sería multiplicar eso en la cálculo. Puedes meter en la calculadora. Eso es un por, ¿verdad? Es que aquí ¿cómo se llama? En la compu, el por aparece como un asterisco, pero es el por. Ujú, Eso nos daría 1500. ajá. Ahora, 1500 no es el precio. O sea, ve qué increíble. Si nosotros hubiéramos dibujado todas las rayitas y hubiéramos contado los cuadritos, hubieran sido 1500 cuadritos. O sea, una exageración. Y cada cuadrito cuesta 20,000 colones. Entonces, ¿cómo sacarías el precio? Son 1500 cuadritos y cada cuadrito vale 20,000. Mm, Podemos multiplicarlo. ujú. Porque yo tendría que sumar 1500 veces el 20,000, o que es lo mismo multiplicarlo. Y eso nos daría. Espérate porque puse algo mal. 50 por 30. Ajá, 1500. Ta, ta, así, 30 millones. Sí, daría 30 millones. ¿Te dio eso mismo? Sí. Buenísimo. Entonces, ve que este ejercicio es muy curioso porque a pesar de que sí es de los temas que vimos, lo preguntaron de una forma completamente distinta. Ahora sí lo vas a ver cómo se hace. Es que sí, yo me quedé así, yo como, Ujú. que no me da, como, primero otra cosa. Sí, y está muy rara, la pregunta está muy rara. Y vieras que ellos, hay ciertos temas que tienen esa maña, que siempre cambian la pregunta completamente. En polígonos es un tema, que tienen esa maña. En el Ujú. primer tema de los círculos, vieras que generalmente las preguntas son muy parecidas. No hay como mucho que cambiarle. En este que sigue, de lo de, ¿te acuerdas? Lo que han visto, traslación, rotación y todo eso. Ajá. Ese es otro tema que tiene la maña que siempre le cambian las preguntas. Y en el que vamos a ver hoy, ahí no. Las preguntas generalmente son muy parecidas. Ujú. Ujú. Todo depende del tema. Ok, esta parte no la hemos revisado, ahora lo que sigue. No, esa era la tarea. Ok, si querés lo podemos ir revisando. Entonces, en esta.
Bueno, vamos a ir resolviendo. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea bien. Entonces, en esta preguntan cuáles son verdaderas. Entonces, la primera dice, ok, cosas importantes. Esto no es necesario leerlo, pero sí es importante saber una cosa. Aquí te dicen que L es el eje de simetría. Ahora, ¿qué es el eje de simetría? Es la línea por donde nosotros vamos a doblar la figura a la mitad. Ujú, Como el eje de simetría es esta línea que tiene la L, quiere decir que yo lo voy a doblar para abajo como una carta. O sea, no lo voy a doblar para acá como un cuaderno. Igual no me calzaría, porque si yo lo doblo como un cuaderno, esta punta no va a calzar con esta, nada que ver. ujú, Entonces, en este caso, esa es la única forma de doblarlo, pero ellos lo especifican porque hay figuras que sí se pueden doblar de varias formas. Entonces, ellos nos tienen que decir hacia dónde. Ahora, si yo lo doblo para abajo, la A calzará con la B. Nada que ver. La A calza con la C, ujú. no con la B. Y después dice que AF, o sea, esta línea de abajo, calza con CD. Es así. Esta línea de abajo, sí es cierto que calza con esta otra. ¿Verdad? Entonces, ahí sería, la correcta sería la que dice solo la 2. Sería la opción D. Esta. Está fácil, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ahí vamos bien, con la 13. Vamos con la 14. Voy a hacerlo un poquito más pequeño todavía para que se logre ver. Tengo que hacerlo bastante pequeño. Ok, ahí estamos. Entonces, en esa otra te dicen que el C calza con el D. No, porque lo estamos doblando para abajo. Entonces, esta punta de la C no va a calzar con la punta de la D. Y después DE, o sea, este pedacito de aquí arriba calza con CB, con este de aquí. No, estoy Ujú. doblando para abajo, no lo estoy doblando como cuaderno. Igual nada que ver porque esta es más pequeña, esta es más grande, no van a calzar. Entonces, en la 14 la opción sería la B, la que dice ninguna. Ajá. Hasta ahí vamos bien, sí. Sí. Muy Sí, bien. pero si tenés algo que te dio diferente, me dices, profe, mira, vieras que yo lo hice y la discutimos. O sea, Ok. por eso no hay ningún problema. Vamos con la 15. La cantidad total de ejes de simetría que se pueden trazar en un cuadrado. ¿Qué pusiste en esa? 4. Ajá, 4. Sí. Por ser cuadrado, sirven como eje de simetría las diagonales. Si hubiera sido rectángulo, ahí no. Pero en este caso yo sí puedo hacer eso. Cuando es una figura que tiene todos los lados iguales, no sé si yo se los dije la vez pasada, que la cantidad de lados es igual a la cantidad de ejes de simetría. Cuando la figura es regular. O sea que todos los lados son iguales. Y en el caso del cuadrado es regular, porque todos los lados son iguales. El rectángulo no, porque estos son más chiquititos y estos son más grandes. Ajá. Ok, ahí va bien. Ya 4. Estas me interesan muchísimo. Entonces dice, se traslada 3 unidades a la derecha, pero no te dicen quién. Ujú. Entonces tengo que trasladar toda la figura. Si ellos te Sí. especifican cuál es el punto, movemos ese directamente. Entonces yo lo que voy a hacer es, puedo empezar por cualquier punto. A mí se me ocurre empezar por este de arriba. Y a partir de acá, nos movemos 3 a la derecha. 1, 2 y 3. Quedamos acá. Ahora, ¿qué Ajá. valores tiene ese punto en X y en Y? ¿Qué valores tendría? El punto Este, 0.3. 0.3 exacto. 0 porque ve que él está en dirección aquí al puro centro. Ajá. Otra forma de verlo, cuando él queda sobre la cruz, él va a tener un 0. Entonces, Ajá. al tener el número en la Y, en la X se rellena con un 0. Exacto. Ujú. Con este, ahora te soy sincero, hay gente que no mueve todo, le da pereza, entonces a partir de aquí dibujan el triángulo, pero yo siento que es más seguro mover punto por punto. Ujú. Voy con este, 1, 2, 3, queda acá. ¿Qué valores tendría ese punto? -1.2. Menos 1.2. ¿Y el Q? Entonces yo estoy acá y sería 1, 2, 3. ¿Qué valores tendría? 2.1. Y te voy a ser sincero, de esos paréntesis, cualquiera podría ser la respuesta correcta. Ujú. Porque hay gente que me pregunta, profe, ¿y si vienen dos de esas, cuál marco? A que guste. Pero eso no va a pasar, salvo que sea un error de ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el que se marcaría sería 0,3. Ve qué tramposos que son. Esta la pusieron al revés, para que la Ujú. gente se vayan todas. Esta la pusieron al revés. Y esta
Ellos siempre ponen una opción que definitivamente el que la marcó es porque no sabía lo que estaba haciendo, porque ni Ajá. parecías. Pero ellos generalmente lo manejan así, es como la correcta, dos ahí como trampa y una de relleno, por decirlo así. Ujú. ¿Cómo lo viste? Bien, esa no me costó tanto. Ok, buenísimo, buenísimo. Y estas, digamos, como te digo, lo del eje de simetría, las preguntas anteriores, ellos sí Ujú, cambian mucho las preguntas, pero en estas a veces son muy parecidas. ujú. Salvo las del examen pasado, que era súper loco. Más adelante podemos practicar. Ponían una figura y decía, hágale una traslación, después una rotación, después una motesia. Y hágale como 5 cosas a la misma figura. Verás qué loco. Aquí solo te piden moverlo. En Ajá. esta que sigue, solo te piden hacer una reflexión respecto. Ah, ok. Nosotros habíamos visto qué significaba esto. Reflexión. No, esto que dice abscisas. Ah, Claro que sí, la primera clase, que abscisas es X. ajá. ¿Ves? Es que ellos ponen cosas para enredar. O sea, ¿para qué te ponen la palabra abscisas si ya te están poniendo entre paréntesis eje X? Para Ujú, asustar. Entonces, reflexión con la X. Eso quiere decir que el espejo sería la X y nosotros vamos a dibujar la figura del otro lado del espejo. ujú, Entonces, yo voy a contar la cantidad de espacios que tengo desde el punto hasta el espejo. Entonces, en el caso de la Q, del punto al espejo tengo un espacio ujú. y cuento lo mismo del otro lado. Con el otro, uno y 2. Entonces, una vez que llego al espejo, vuelvo a contar lo mismo. Uno y 2. Marco el punto. Con esta, uno, 2, 3. Y a partir de aquí, uno, 2, 3. Dibujar la figura no es necesario, pero digamos, sí te ayuda a ver si realmente lo dibujaste bien, para ver si se ve Ujú. como un espejo y ve que sí. Yo lo que hice con la tarea fue doblarlo. Sé que eso no se puede hacer en el examen, pero yo lo hice así. Es otro toque también. Sí, sí. No se puede. Bueno, no se puede y sí. No se puede porque los profes son muy incómodos y que no, que le pueden estar copiando. Pero Ujú. técnicamente es un documento tuyo y si no se lo estás enseñando a nadie, o sea, deberías poder doblarlo. Ajá. Es tu examen. Entonces sí, salvo que uno lo haga así como disimulado, como lo doblas ahí. Ok, entonces, en ese caso, vamos a ir sacando los valores de cada uno. Entonces, saquemos este Q. ¿Qué valor tendría el Q? Menos uno, coma menos uno. Menos 1, menos 1. El P, Menos tres, coma menos tres. menos 3, menos 3. ¿Y el R? Menos cuatro, Ujú, coma menos dos. buenísimo. Igual que la anterior, cualquiera de las tres puede ser una posible respuesta correcta. Y en Ujú. este caso, la que te están dando, Es la D, ¿no? menos 3 y menos 3. Menos 2 y te pusieron esta al revés. Ya, Ujú, trampa. Esta, un menos que se comieron ahí. ujú. Nada que ver. Vieras que esta calza si lo hubieras hecho el espejo para acá. Ajá, sí. Es que ellos saben los errores que comete la gente. Y en estas 2 y menos 4 eso sí definitivamente nada que ver. Sería esto. Vieras que ese toque es bueno, a mí me gusta hacerlo. Cuando yo marco la correcta, digamos, marcar la correcta está súper bien, pero sí es bueno verificar que las otras no calcen. Ujú, Porque puede ser que yo marque una, que yo creí que era la correcta, y descartando las otras, yo diga, hijo, pucha, qué raro, esta también me calza. Entonces ya uno se da cuenta de un error, y puede ser que el error fue el que uno marcó al principio. ujú. Lo que es bueno. Ujú. Ok, ese lo puedo borrar. Sí, Ok, buenísimo, buenísimo. Esta, ok, ¿pudiste hacer la 18? sí, sí. ¿Cómo la hiciste? Ah, a ver, era la. Ve que te hablan del R. Ajá, puse Ajá. como el vértice, em, el punto del R es 4,2. Bueno, Menos menos 4. 4,2. Ujú, Entonces en eso yo puse 4, menos 4 por menos uno. ujú.
Y en el otro también. En el otro 2 sería por 2 por menos menos uno. 1. Ajá. Curiosamente, el caso del -1 vuelve a dejar el mismo número, pero cambiando el signo. Ujú. Entonces él va Y a en quedar eso me como... dio Ujú. el punto que era. Te dio el D. Ujú. Ajá, exacto. Súper bien. Eso está súper bien. Después, esto aquí termina porque ese es el tema que vamos a comenzar a ver hoy. Ajá. Y en el otro examen, espérate para ver. Chaca, 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 chaca. Esto ya lo habíamos visto a partir de acá. Y a partir de eso. Entonces, vamos a ir resolviendo. A ver. Esta dice, si se considera el eje Y como el eje de simetría, entonces las figuras A y B son simétricas entre sí. Entonces, vamos a ver. Vamos a marcar al eje Y, que sería esta línea. Si yo uso esa línea como eje de simetría, o sea, como espejo, me calzará la A con la B. Calzará esta figura con esta. No, ¿Por qué no? porque está más alejada. Tendría que mover la B. Ajá, porque es por varias razones. Primero, por eso que vos decís que está más Ajá. alejada. O sea, un espejo tiene que tener la misma distancia de un Ajá. lado y del otro. Y a pesar de que aquí abajo sí lo cumple, aquí arriba no lo cumple. También. Y todas las distancias tienen que calzar. Es Ujú. por un lado. Después, que se supone que si esto es una reflexión, la figura tiene que verse al revés. Ajá. También. Y se está yendo para el mismo lado. Eso es como que yo me asome en el espejo y el del espejo me dé la espalda. Sí. Y yo salgo corriendo. Es lo mismo, o sea, tiene que estar opuesto. Ujú. Después, que no sé si lo notaste, este triángulo es más grande y este es más pequeño. Sí, también. Y no hay razón de por qué cambiar el tamaño. O sea, por muchísimas razones, esa nada que ver. El que la Ujú. marcó, sí es cierto que no estaba en nada. Esa no. Ahora vamos con esta. Se considera al eje X. Entonces ahora vamos a marcar al eje X. Entonces se considera el eje X, que sería esta línea de acá. Entonces la figura B y C son simétricas. Tampoco. ¿Por qué no? Porque se ve que no van a, digamos, cuando uno los dobla no van a quedar iguales, van a quedar separados. Ajá, está como, habría que doblarlo como muy raro para que calcen. Ajá, y aparte se ve más grande, así. Aparte el tamaño y aparte de otra cosa, se supone que eso tiene que verse como un espejo. Ujú. Y eso más bien, no sé si lo notas, parece más una rotación. Ajá, Parece más como que yo agarre una figura y le haga esto, así, ajá. como darle vuelta. Tal vez si me hubieran hablado de una rotación, tal vez hubiera servido. Pero como Ujú. habíamos visto que eran de diferente tamaño, ni siquiera la rotación. Ujú. Entonces esa tampoco. Ujú. Esa no me sirve y la respuesta correcta sería Ninguna. ninguna. ¿Qué tal? ¿Sí? Súper bien. Vieras que, ¿cómo te digo? Esto es un tema que no es complicado y por eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Ya Ujú. de estrategia de la gente. Hay gente que hace el examen en orden, digamos. Hay gente que dice, voy a empezar con la pregunta uno, pregunta 2 y ahí voy, pa. Pero hay gente que sabe que hay temas que son más fáciles que otros. Entonces, Ujú. te lo digo como consejo. Hay gente que lo hace así. Hay gente que dice, mira, ya yo sé que la pregunta, el tema de las simetrías empieza en la pregunta 13. Y ya yo sé que es un tema fácil. Entonces, generalmente cuando uno llega al examen, uno tiene mucho miedo. Entonces, Sí. como para calentar un toquecito, que diga, voy a empezar por un tema que es como más sencillo, me voy a la pregunta 13. Hago, y llego hasta la pregunta 18. Y después me voy a otro tema que yo sé que sea más sencillo. Y así como para ir agarrando confianza. Porque el problema es que el examen tiene un orden un poco extraño, digamos. Está el tema de los círculos, que no es complicado, pero hay gente que sí se le complica un toquecito. El de los Ujú. polígonos, hay gente que se pega en lo del área y el perímetro. Entonces se pegan, y como que ya se empiezan a pegar mucho. Cuando llegan aquí, eh, ya están como agotado uno. Entonces no puede aprovechar lo fácil que es este tema. A mí sí me ha pasado eso. Sí, después de ese tema viene este otro que tampoco es tan complicado. Ese es bastante sencillón y ya aquí empiezan las famosas funciones.
Entonces, la gente agarra funciones y se pega y se pega. Y el problema es que cuando llegan a pregunta 46, que es donde vuelve otro tema sencillo, y ya les quedan 20 minutos. ¿Ya qué? Nada que Y hacer. es más presión y ahí es cuando empiezan a batear. Ajá. Entonces, yo como consejo, por ejemplo, yo diría, ok, yo voy a hacer el examen. Entonces, me voy directamente al tema de la simetría, porque ya yo sé que es un tema fácil. Cuando Ujú, termino el tema de la simetría, me vengo a la pregunta 45 y agarro estadística, que eso es lo que vamos a ver la otra semana. ujú, Después de estadística, agarro probabilidad, que también es otro tema bastante sencillo. Entonces, ¿cómo te digo? La idea es ir asegurando puntos. ujú. Yo sé que uno no tiene que ir al examen con esa mentalidad, pero en el peor de los casos, que vos llega un momento donde ya no sabes qué hacer y te bloqueas y ya te pegaste y pucha, ya uno empieza a frustrarse. Ok, si uno sabe que eso va a pasar, por lo menos saber que ya yo aseguré ciertos puntos. Ajá, Eso es súper importante. Entonces ya vos decís, ok, ya me tiré aquí, llegué a las 60. Entonces ahora sí me voy como del tema más sencillo, ir poco a poco, poco a poco. Yo, en lo personal, recomiendo dejar funciones para el final. sí. Porque así vos decís, ok, ya me quité la presión de los otros temas. Es más, ya los pasé a la hoja de respuestas. Solo me quedan los de las funciones y me queda hora y media, por ponerte un ejemplo. Tengo hora y media para agarrar lo de las funciones. Voy a salvar, como dicen vulgarmente, lo que se pueda, Ujú, lo que se pueda. Y lo que no se puede, no lo bateo, sino que intento a lógica ver cuál es la que podría ser la correcta. Y eso a ujú, veces funciona. Eso ni sé de estas cuatro, hijo de pucha, tal vez no me dio exacto, pero yo a lógica digo que, no sé, por ejemplo, este 3 hijo de pucha, calza con este, entonces yo digo que podría ser la A. Pues por lo menos intentar agarrarle cierta lógica. ujú. Ujú. Pero dejar funciones para lo del final es un buen toque. Ah, bueno, esta. Ah, bueno, te iba a decir, nos falta revisar estas, que no son muchas. Ujú. No sé si quieres que veamos el tema de hoy y lo Sí, revisamos al final. Sí, sí, sí. sí, Ok. No sé si pudiste conseguir la plasticina. sí, poquita, pero sí. Ahí tenés. Buenísimo, buenísimo. Porque ahorita lo vamos a usar. Entonces, con que tengas plasticina y algo para cortarlo. Puede ser un cuchillo, la cédula, cualquier cosa ahí. Ujú, Entonces, el tema que vamos a ver hoy es el tema de los sólidos. Te voy a ser sincero, ese no es el nombre que traen los temas del MEP. Ellos le ponen geometría espacial, pero ese nombre no me gusta porque no se imagina así como Franklin Chan en el espacio. Entonces, yo uso ese nombre, sólidos, porque lo que nosotros vamos a usar son figuras sólidas, o sea, figuras que nosotros podemos tocar. Este teléfono es un sólido, que yo lo puedo tocar. Pero si yo hago un dibujo aquí en la hoja, eso no es un sólido. Yo puedo tocar la hoja, pero no puedo tocar el dibujo sin tocar la hoja, no sé si me explico. Un sólido. Ahora, si yo dibujo esto, ¿eso qué es? sí. Eso es un círculo. Un círculo no es un sólido, porque un círculo es como una postal. Él está ahí pegado en la hoja. No lo puedo Ujú. sacar de ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo ese círculo le hago esto? ¿Qué significa? Que la figura es un sólido. Ajá. Ellos, por decirlo así, le hacen como la cintura al círculo. Entonces deja de ser un círculo y se convierte en una esfera. Esa es la primera figura sólida que vamos a ver, la esfera. Entonces, te lo digo porque en el examen hay gente que le ponen esto, con este dibujo acá, y hay gente que dice, ¿y ese círculo qué? Empezando porque ya no es un círculo, es una esfera. Es una figura, es como una bola, un limón, una cosa así. Primera figura es la esfera. Después, si yo te dibujo esto, ¿qué te parece el de acá? ¿Sabes cómo se llama? Cilindro. Eso es un cilindro. Ajá, un cilindro. El salchichón, me decía una luna, ay, profe, que parece un salchichón. Y así quedó. Más adelante vamos a ver unos toques con el cilindro. Y me decía, profe, entonces el salchichón. Y yo, sí, sí, yo le decía así el salchichón, porque si no se le enredaba. Ahora, si yo hago esto, ¿sabes cómo se llama? El cono. Eso es un cono.
Esas son las tres figuras sólidas que entran en bache. En noveno entraban otras, que era la pirámide y el prisma. Aquí son esfera, cilindro y cono. Ahora, Ujú. lo primero que vamos a ver de esas figuras son las partes. Entonces, el título, ese es el tema 4, que es sólidos. Entonces, esto es como un título, como un 4.1, una cosa así. Porque es como el primer subtítulo del título de los sólidos. Vamos a ver las partes. Entonces, de esas figuras nos van a preguntar por las partes de esos sólidos. Y ellos nos van a marcar ciertas partes del dibujo con letras mayúsculas. ¿Sabes qué significan las letras mayúsculas? No. Son puntos. Cuando vos veas un dibujillo y venga una letra mayúscula, quiere decir que ellos te están señalando un punto. O sea, si vos ves esta I, no es que la I sea el círculo, no, no, la I es algún punto que Ujú. tienen que marcar, pero ahorita te los marco. Que primero pongo las letras y después pongo los puntos. L, N y N. Digamos, en este caso, aquí el único punto que hay que marcar es este. Porque este ya está marcado aquí, este está marcado aquí y este acá. Aquí el único que hay que marcar es este del centro y este del centro, porque estos ya están marcados. Y aquí el único que hay que marcar es este. Entonces, con esas figuras vamos a ir sacando el nombre. Eh, Vieras que yo he tenido estudiantes que me han preguntado, me dicen, profe, mira, ¿y vos por qué no nos das esa teoría ya anotada? Qué pérdida de tiempo. Y tiene lógica, no dice, qué pérdida de tiempo, profe, ¿para qué te pones a copiar eso? Y mientras yo lo dibujo y se nos va rato, mejor me lo pasas en una hoja y ya, yo lo tengo ahí ya, ganamos tiempo. Es que hay un problema. Si yo te lo pongo en una hoja, no es lo mismo. A que vos veas la página en blanco, veas cómo yo lo voy dibujando poco a poco y vos lo vas dibujando en el cuaderno. Vieras que es un aprendizaje completamente diferente. Ujú. Eso es como cuando uno ponía tía Florita y estaba haciendo un queque. Y la madre estaba haciendo ahí una mezcla ahí toda fea y la metía y decía, y ahora sí, sale nuestro queque. Y yo no, jamás. De una mezcla ahí toda fea y salió un queque así todo chiva. O sea, no tiene sentido. Eso es lo mismo, digamos. La idea es ir viendo poco a poco cómo se hace el proceso. Ujú. Eh, Espérate para ver. Ok. Eso lo puedes ir anotando. Entonces, les vamos a ir poniendo los nombres a cada una de esas partes. Entonces, empecemos por la esfera. ¿Cómo se llamaría? Ve que ellos te ponen A y te ponen B. O sea, te están mencionando el punto de acá y este punto del centro. Pero al ponerte los dos puntos, lo que te están preguntando es por la línea que se forma al unir esos dos puntos. A veces, no siempre, le ponen una rayita aquí arriba. Como para Ujú. marcar la idea de que te están hablando la línea que se forma. Pero si no te ponen esa línea, significa exactamente lo mismo. Ok. Entonces, Es, una letra mayúscula es un punto, dos letras mayúsculas es una línea. ¿Cómo se llamaría esa línea? radio, ¿no? Exacto, radio. Funciona igual que el círculo, radio. Vamos con AC. ¿Cómo se llamaría? Diagonal. No, tiene un nombre. No. Son dos radios juntos, porque es como el radio aquí, del lado izquierdo, el radio del lado derecho. Cuando hay dos radios como alineados, eso se llama un diámetro. Ah, eso. Diámetro. Ajá, diámetro. Ahora, la B sola, Centro. le sí, centro. ¿Y cómo se llamaría BD? En, no sé. No me vas a creer. Ese será Radio. radio. Sí, sí, radio, es lo mismo. Es un radio, porque sale del centro y toca el bordecito de la esfera. Ese te lo pongo porque hay gente que dice, qué tontera, ¿para qué lo pusiste si ya está aquí arriba? Es que me pasó un examen que yo cometí el error de poner solo estos tres, porque ya están todas las partes de la esfera. Y resulta que un examen vino uno así y un alumno lo falló y me reclama, me dice, profe, ese vos no lo explicaste. Y yo, sí, sí, claro, sí lo vemos. Me dice, es que vos lo explicaste para abajo, no lo explicaste para arriba. Ujú.
Y yo lo mismo, o sea, si estuviera para abajo, para la izquierda, para la derecha, es lo mismo. La idea es que si sale del centro y toca el bordecito, es un radio. Ajá. Vamos con esta otra, con el cilindro. Entonces, EF, ¿cómo se llamaría? Ese también es un radio, ¿no? Ese también es un radio. Eje, El diámetro, eso es un diámetro. Y F la altura, es una altura. Exacto. Y JG también es una altura. también es una altura. Pero hay un detalle. Si yo tengo un cilindro, digamos, acá yo tengo un cilindro, esta botella. Si yo toco este bordecito, digamos que yo cierro los ojos y yo toco, digamos, esta textura, ¿cómo se siente? Mm, Es como lisa, Ajá, pero no lisa como una mesa. ujú, Es como lisa, pero al mismo tiempo es como redonda, como redondeada. ajá. Entonces, cuando yo tengo una superficie que tiene esa textura que es como redondeada y lisa al mismo tiempo, eso se llama una generatriz. Entonces, ve qué loco, el IF solo tiene un nombre, altura. El JG puede llamarse también altura o también puede llamarse generatriz. Pero no puedo decir que IF es una generatriz, eso sí está mal, porque la línea está por dentro, no está en esa partecita que es como redondeada. Sí. Sí, Ok, ahora KL, ¿cómo se llamaría? radio, Buenísimo. KM, diámetro, NL, la altura, eso es una altura. NM, la generatriz. ujú. Ahora, ¿podrá llamarse altura también? No. No, porque la altura no puede estar inclinada. Eso es como que a mí me vayan a medir y yo me ponga así. Nada que ver. O sea, yo tengo que estar recto para que a mí me puedan medir. Ajá, Y el punto N, ¿cómo se llamaría? no sé, Bateando ahí, no importa. punto. Es que, es que no, porque un punto, ¿cómo te digo? Un punto es lo que yo dibujo en una hoja. Ujú, Esto está en tercera dimensión. O sea, esa punta literalmente yo llego y puedo punzar a alguien, puedo, con un punto no puedo punzar a alguien. Un punto es un dibujo, eso es como en tercera dimensión. Eso tiene varios nombres, le dicen vértice, ajá. es el nombre más común. Le dicen cúspide, como cuando uno sube una montaña y dice, voy a la cúspide, a la parte más alta. O le dicen ápice, que no me preguntes qué significa porque no sé, pero ápice es un nombre que usa. Tengo una vez vino en el examen esa palabra ápice y nosotros no sabíamos que el MEP la iba a usar y resulta que un alumno la pegó y yo, mira, ¿cómo hiciste para pegarla? Me dice, profe, es que me sonó como a lápiz, la punta del lápiz. Yo, no sé cómo le hizo, pero sí, está buena. Es otra forma. Entonces, cuesta mucho. Como te digo, solo una vez en el examen vino ápice. Generalmente ellos van a poner vértice. Parece. Segunda parte. Entonces, ese es como el 4.2. Vamos a ver un tema que se llama secciones planas o sólidos. Nada que ver lo que estoy poniendo. Secciones planas o cortes. Ok. Si yo dibujo esto, ¿qué es? Un círculo. Un círculo. Si Ujú, yo dibujo es... Ay, si yo le hago esto, es una esfera. ahora es una esfera. Ellos lo hacen punteadito. Yo es que lo hago así para no hacerlo a mano. Ahora, yo tengo, imagínate un limón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo con ese limón? Lo voy a cortar. Por eso se llama cortes. Ahora, ¿por qué se llama secciones planas? Porque si yo tengo una figura y lo corto con un cuchillo, por donde yo paso el cuchillo queda plano.
Por eso se llama sección plana. Ahora, yo voy a pasar un cuchillo por donde voy a hacer esta línea punteada. Voy a pasarlo por aquí. Ahora, imagínate que yo tengo una naranja. Y le paso cuchillo y le quito como la tapita. ¿Has visto que los chiquitos le hacen como la naranja con la tapita? Ok. ¿Qué figura quedará en la parte plana, a donde yo paso el cuchillo? Sí. Un círculo, pero más pequeño. Más pequeño que la cintura del centro, digamos. Pero sigue siendo un círculo. Ajá. Entonces, ellos lo que nos pueden preguntar en bachillerato es cómo se llama la figura que se forma. Entonces, en este caso, nosotros le llamamos círculo. Ellos le llaman circunferencia, que es la misma cosa, pero ellos le ponen palabras así para complicar. Círculo, circunferencia. Eso es como en Romuser que vacilan, que dicen, en vez de vender gallo pinto, venden porotos negros acompañados de un exquisito arroz y uno lo ve y es un pinto. Le ponen un nombre súper sofisticado y es la misma cosa. Entonces, circunferencia, círculo es lo mismo. Pero para que sepas que ellos la palabra que vamos a usar es circunferencia. Ahora, ¿qué pasa si el corte, en vez de hacerlo por arriba, lo hacen por abajo? Ya en lo mismo, la circunferencia. ¿Y si lo hago para acá? ¿Sí? ¿Y si lo hago para acá? 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 Sí, Va a dar siempre lo se va a mismo. formar lo mismo. Entonces, no importa hacia dónde yo haga el corte en una esfera, siempre se va a formar una circunferencia. Y eso ha sido pregunta de examen. En un examen preguntaron, ¿cierto o falso? Si yo corto una circunferencia, la única sección plana que se forma, perdón, si yo corto una esfera, la única sección plana es una circunferencia, ¿cierto o falso? Ahí era cierto. Hay gente que pone, no, falso, se puede formar en una estrella, un rombo, nada que ver. Solo una circunferencia. Ahora, en el caso de la esfera, yo voy a hacer solo un dibujo. Porque, como te digo, no vale la pena hacer un montón de dibujos que se forman lo mismo. En el caso del cilindro, yo sí voy a hacer varios dibujos. Porque se pueden formar varias figuras diferentes. Hay como varios casos, por decirlo así. Ok. Si querés, puedes ir haciendo con la plasticina un cilindro. Pucha, a mí se me quedó medio torcido, pero ahí. Ok. Ahí está. Entonces, yo voy a ir dibujando los cortes, lo voy a hacer con otro color. Son líneas punteadas, pero yo lo voy a hacer así como una línea recta para no estar haciendo líneas punteadas. Ok, veamos este primer caso. Yo tengo un cilindro, un salchichón, lo que sea, ¿verdad? Y lo corto así, a la mitad. ¿Qué figura se formará en la parte plana? Una circunferencia. Una circunferencia. Exacto. Circunferencia. Exacto. Circunferencia. Exacto. Ahora, yo tengo el mismo cilindro, pero el corte lo hago como inclinadito. ¿Qué figura se formará? Lo puedes hacer con el cilindro. Entonces vos tenés el cilindro de plasticina, intenta cortarlo así como de medio lado y te fijas que se forma en la parte plana. Como una circunferencia igual, como muy rara. Parece, pero como media rara. ¿Cómo a qué figura se te parece? Había una figura en la escuela que era así como una circunferencia, pero como que... ¿No te quedó como alargada? ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba eso? Un ¿Te acuerdas? No. óvalo. Es un óvalo. Lo que se forma es un óvalo. Lo que pasa es que, de nuevo, ellos no le ponen la palabra óvalo, para complicarlo, ¿verdad? Ellos le ponen la palabra elipse.
Entonces, elipse, entre paréntesis, óvalo. Lo pongo entre paréntesis porque no te van a usar esa palabra. Pero la palabra correcta es elipse. Tengo un alumno que nunca se pudo aprender la palabra elipse. Yo le decía, ¿cómo se llama esto? Y me decía, eclipse. Nada que ver. Pero le sirvió porque la tuvo buena. O sea, a mí no me interesaba que se aprendiera la palabra. Lo asoció con eclipse y bueno, llegó al examen y la tuvo buena, que era lo que me interesaba. Elipse. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una figura y lo parto así? ¿Qué figura se formará? Lo puedes hacer ahí con el cilindro. Entonces lo puedes como volver a pegar, hacerlo así como para que no se vea dónde lo cortaste, un toquecito. Es cortarlo de medio lado, pero como una punta nada más. Una puntica, como diríamos. Es como la mitad de leche. Es como la mitad de una elipse. Te queda como una N. Ajá. Como una N de medio lado. Pues resulta que esa N de medio lado, vos me dijiste, es la mitad de una elipse, pero ya no se llama elipse, porque no está completa. Se llama parábola. Parábola. Eh, había un chiste muy malo, un meme, que era así como, yo soy malísimo dibujando aquí en la compu, pero era como una cosa así, y con barba, con una túnica blanca, y como así. Y era un viejillo ahí con pelo largo y con barba, y supuestamente era Jesús, y estaba hablando en parábolas. O sea, súper malo el chiste. Pero a mis alumnos les servía porque decía, mira, la N, la parábola. Bueno, o sea, son técnicas para acordarse las cosas. Voy a borrarlo porque qué vergüenza ese dibujo. Ok. ¿Cómo lo vas viendo? Sí. Sí. Vamos con esta. Entonces, ahora yo tengo el cilindro, pero lo parto así. ¿Qué se formará? Salchichón, lo parto a la mitad. Y un rectángulo. No sé. Rectángulo. Sí, es como cuando uno hacía los gallos de salchichón. Digo, uno lo partía a la mitad y uno se imagina el gallo de salchichón y es como la mitad del cilindro aquí, como redondeado, y en la cara es un rectángulo. Ujú. Ujú. Lo que se forma es un rectángulo. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Sí se llama así rectángulo? Sí, rectángulo. Oh, Vamos con el cono. En el cilindro eran 4 cortes diferentes. En el cono son 5. Entonces, anda diciéndome más o menos qué figura pensás vos que se forma. En esta primera, ¿qué se formaría? no, circunferencia. Exacto. Circunferencia. En esta otra, Y el corte es como de medio lado. Si querés, puedes hacer la un elipse. cono de plasticina, lo haces y lo cortas a ver qué pasa. No, no es igual que la elipse. ¿Cómo? La elipse. Ajá, una elipse. Es muy parecido al cilindro. En este caso, La parábola. la parábola. ¿Ok? En este otro, corte así recto, pasando por la pura punta, Triángulo. un triángulo. Y voy a ir haciendo los dibujos. Voy a hacerlos con otro color. Eh, ok, ese es el círculo. Después, ahí está. Esa es la parábola. Y aquí sería, hace como acá y él cierra aquí y acá. ¿Cómo lo vas viendo? Sí. Sí. Esa es hasta lógico, es un poco lógico. Ahora, en este caso que el corte es recto, pero no pasa por la punta, sino que está como corridito en toque. ¿Qué se formará?
Ujú. Así bateando. O incluso lo puedes hacer el cono de plasticina ahí y lo cortas. Como una parábola, pero más. Como puntiaguda. Ujú. Es que es vacilón porque, digamos, parábola no es porque no es completamente redondeada. Pero triángulo no es porque no es completamente recto y puntiagudo. Está como en medio de las dos. Él está como en medio de las dos. Él es como una cosa así. Como redondeado, pero aquí casi que hace como una punta. Eso se llama una hipérbola. Se parece a la de español, que la de español era hipérbole. Esta es Ujú. hipérbola, una cosa así. ¿Cómo lo vas viendo? Bien, o sea, sí voy entendiendo. Está fácil. Ahora, si te pusieran el dibujo, es muy fácil identificar cuál es la sección plana. Ahora, ¿qué pasa si no te pusieran el dibujo? Y es una buena pregunta, uno dice, hey, pero ¿cómo me van a hacer esa pregunta sin el dibujo? Es raro, ¿verdad? Digamos que nosotros estamos como ahorita, estamos hablando por teléfono y yo tengo un cono y vos me tenés que decir que lo tengo que cortar como este dibujo, pero yo sin ver. ¿Cómo me dirías? Voy a hacer un corte recto. De, es que eso también es un corte recto. Y eso también, y eso también, y eso también. Todos son cortes. O sea, ¿cómo hago yo para especificarle que es este y no ninguno de estos otros cuatro? Complicado, Ah, ¿verdad? ajá. Ellos lo que usan es, generalmente ponen paralelo a la base. ¿Te acuerdas qué significaba la palabra paralela? No. ¿Has acostado? No sé. No es que paralelo sea acostado. Paralelo significan dos líneas que llevan la misma dirección. Ajá. Ahora, hay gente que dice, ¿y por qué se le pusieron paralelo y no a este, por ejemplo? Porque están diciendo paralelo a alguien más, respecto a alguien. Y dice respecto a la base, y ve que la base está acostada. Por eso es que a este le ponen paralelo a la base, porque tiene la misma dirección que la base. Este no sería paralelo a la base, por ejemplo, porque la base está acostada y este va para otro lado. Ya no sirve la palabra paralelo. Sí, como lo vas viendo. Bien. Ahí vamos. Ahora, al toque del triángulo, ¿cómo se le diría? Paralelo no, porque la base está acostada y este va para acá. Ahora, ve que ellos forman como una T. ¿Lo viste? Que la base está acostada y él está como vertical, forman como una T. Esa T se llama perpendicular. Perpendicular a la base. Pero hay un problema. La de la hipérbola también es perpendicular a la base. ¿Cómo es la diferencia? Que eso se dice pasando o tocando el vértice. En cambio, la de la hipérbola sería perpendicular a la base sin tocar el vértice. ¿Qué tal? Sí, Sí. buenísimo. Ahora, la elipse, ¿cómo le dirías? Es que aquí hay una bronca, porque paralelo no, porque no lleva la misma dirección. Pero perpendicular tampoco, porque tampoco forma como una T, está como inclinada. Y en matemática algo que está inclinado se dice oblicuo. Oblicuo. Ahora, el problema es que esta está oblicua, estamos de acuerdo, pero esta también. ¿Cómo harías para diferenciarlas? ¿Qué diferencia le ves? Las dos están como de medio lado, pero ¿qué diferencia? Ujú. Esta Sí. sería oblicua sin tocar la base. Y este sería oblicua tocando la base. ¿Cómo lo vas viendo?
sea, sí voy entendiendo, pero son cosillas que uno sí tiene que aprenderse muy bien. Mm. Entonces, este sería el 4.3, que serían lo que le gusta a la gente, los problemas. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos. Los ejemplos, por decirlo así, yo te los voy dictando, pero te los voy dictando y al mismo tiempo los voy copiando, como para que vayas aprovechando. Okay. Entonces dice, determine la sección plana de un cilindro cuya altura mide 8 centímetros y cuyo radio mide 3 centímetros. Si el corte, yo sé que voy muy rápido, se realiza paralelo a la base, partiendo la figura a la mitad. ¿Qué es lo primero que harías? Digamos que yo no te lo expliqué y vino en el examen. ¿Qué harías? Primero dibujar el cilindro. Exacto, eso es lo primero. Hay gente que dice, ay, profe, qué pérdida de tiempo, yo no voy a hacer el dibujo en el examen. Hay que hacerlo. No es que haya que hacerlo como una obligación, pero si yo no lo hago, se me va a complicar muchísimo. Y es mejor. Ok, ahí tengo el cilindro. Ahora, dice determine la sección plana. Ya ahí me están adelantando que ese cilindro lo vamos a cortar, pero de momento no sabemos cómo lo vamos a cortar. De un cilindro, ok, cuya altura mide 8. ¿Dónde pondrías el 8? Dentro. ¿A dónde? En, Aquí adentro. ujú. Te soy sincero, se puede poner adentro, pero ahora habíamos visto que esta línea, que era la generatriz, también nos sirve como altura. Entonces, no es necesario dibujar una línea extra si podemos aprovechar lo que ya tenemos dibujado. Aparte que si yo dibujo esto, me puede hacer pensar que lo estoy partiendo de esta forma y no necesariamente. Entonces, esa línea me puede engañar. Vamos a ponerlo ahí por fuera del 8. Y dice que el radio mide 3. Entonces, ¿dónde pondrías el 3? Hago una línea. Como aquí, ¿verdad? En la base. Ah, mm, Ahí con le vuelta. pones 3. Buenísimo. Buenísimo. Ahí vamos bien. Ahora dice, aquí ya nos van a decir cómo lo vamos a cortar. El corte se realiza paralelo a la base. Entonces, ¿cómo sería? Paralelo a la base, ¿cómo era eso? Paralelos que llevan la misma dirección. Y en este caso ve que la base está acostada. Ujú. Pues, pero quiere decir que el corte es acostado. O sea, así. ¿Por qué lo hice aquí no más arriba o más abajo? Porque aquí dice que parte la figura de la mitad. ¿Y qué sección plana se formaría ahí? Una circunferencia. Exacto, la circunferencia. Entonces, ve qué loco. Todo lo que hemos visto hoy lo amarramos en este problema. Hubiera sido muy complicado si yo hubiera empezado por los problemas y yo te digo, aquí se forma un círculo, me dices, ¿y por qué? ¿Y dónde saca eso ese prof? Y yo te diga, no, apréndaselo, eso es así. Es diferente que uno ya uno tiene la teoría y uno dice, ah, mira, pasa esto y este 8 va aquí, y ya uno sabe cómo acomodar las cosas. Listo. Ahora, ¿qué era lo que nos estaban preguntando? Determina No la lo sección. puse y fue un error mío, me equivoqué, porque yo puse determine la sección plana. No, esa pregunta está mal planteada. Era determine el área de la sección plana. Porque si a mí me dicen determine la sección plana, yo digo circunferencia. Chao, se terminó. No, determine el área, fue que se me fue. Determine el área. Entonces nos están preguntando en este caso el área de ese círculo. Ahora, ¿vos sabes cómo se saca el área de un círculo? Esa fórmula no la hemos visto. No era como pi por euro, por no sé qué. Sí, 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 sí. A uno se la ponen desde la escuela, le ponían esa fórmula. En noveno se la volvían a poner. En todo lado sale. El área del círculo era pi por r a la 2.
Ajá, eso si nos preguntan por el área. Ahora, ¿qué era el área? Repasando, el área es lo de adentro, la cantidad de cuadritos que le caben en la figura por dentro. Pero te pueden preguntar otra cosa que se llama la longitud. Ahora, ¿qué es la longitud? La longitud es el bordecito del círculo. Solo esto. La orilla de la pizza. El bordecito. Entonces, la longitud, ve qué loco. La fórmula es muy parecida a la del área. Nada más que este 2, como que lo bajan. Es la misma cosa. Nada más que en la longitud, el 2 está aquí abajo. Y en el área, lo suben. Esas son las dos fórmulas. Ahora, en este caso nos están preguntando el área. Entonces, la fórmula que vamos a usar es esta primera. Entonces, vos en el examen llegás y la copias. Estas dos fórmulas sí hay que aprendérselas. Eso sí lo puedes ir haciendo como una ficha. Ok. Listo, ya aquí tenés la fórmula. Ahora, ¿qué valor pondrías ahí en esa fórmula? Y se deja. ¿Mm? Y se pone un 3. Ah, El pi lo tiene la cálculo. ajá, Ah, bueno, ese 3 decís vos. ajá, Ese 3 lo pones pero en la R. ajá. Entonces, se pondría en la calcu pi por 3 a la 2. Meter un toquecito en la calcu. El pi se ponía, si vos buscas en el botón de abajo, que trae como X, 10X, vas a ver que viene Ajá. como el pi de color amarillo. Entonces, como es de color amarillo, pones Shift y después pones ese botón y ahí te va a aparecer el símbolo del pi. Da 9 pi. Ok, entonces, la respuesta sería 9 pi. Ahora, pásalo un toquecito decimal. 28.27. 28.27. Entonces, cualquiera de las dos respuestas está correcta. Te lo digo porque en un examen pasó que preguntaban el área y a todo el mundo le da 9 pi. Cuando llegaban a las opciones estaban así: 40.5, 30.8, 28.27, 15.6. Y la gente decía, profe, no venía la respuesta. Y yo la batí y la pasó a decimal. Había que pasar la decimal. Y es que, de nuevo, lo mismo, uno está acostumbrado a que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, si a mí la respuesta me da, por ejemplo, con pi, y yo veo que las opciones están en decimal, yo tengo que asumir que lo tengo que pasar a decimal. No es que en la pregunta dice, y recuerde, papito, métalo y lo pasa a decimal, porque si no, no le da. Ellos no te lo van a decir. O sea, yo veo la Eso respuesta, pero siempre es bueno apuntar las dos. ¿Cómo lo hice? es fácil. Una vez pasó un examen que una opción venía al 9 y la gente la marcó. Ay, me dio 9, 9, 9. No, 9 pi. Tiene que tener el pi. Tiene que tener el pi, si no está mala. O una vez pasó que pusieron 28.27 pi. Y la gente dice, ay, sí, Está sí, es mal. esa, es esa. Y no. Cuando yo lo paso a decimal, la calco elimina el pi. O sea, ni es esta, ni es esta. Hay que saber cuándo poner el pi y cuándo no. Ay, mira, borré la pregunta. Qué chapa. ¿Cómo lo vas a ver? Sí. Sí. O sea, no está fácil, pero tampoco está difícil. Ajá. Y no sé si vos viste, o sea, sinceramente lo que hicimos fue esta fórmula, eso es todo. O sea, es más el trabajo que lleva el dibujo, saber dónde poner los números, saber cómo partir la figura, saber qué fórmula usar. O sea, de esta pregunta, el 90% es teoría y el 10%, o sea, lo único que hicimos de práctica fue meter esto en la calco y pasarlo a decimal. Es lo mínimo. Porque yo he tenido estudiantes que me dicen, profe, a mí no me explique eso, a mí deme el truco en la calculadora. No existe. O sea, no existe. Solo saber la fórmula y Uh-huh. saber cómo usarla y ya. Aquí no hay Y leer trucos. bien. O sea, el examen está diseñado para personas que saben la teoría, que han estudiado. No es que yo tengo estudiantes que quieren que yo les diga, agarre el 3, multiplíquelo por el 8 y póngale un pi. O sea, no, eso no existe. Ok, vamos a hacer un ejemplo 2. No me vas a creer. Lo mismo. Determine el área de la sección plana de un cilindro cuya altura mide 8, cuyo radio mide 3. Si el corte se realiza y solo hay una palabra que vamos a cambiar. Aquí decía la palabra paralelo.
Nosotros en vez de la palabra paralelo, vamos a poner la palabra perpendicular. Perpendicular. Y aunque no me creas, ve que el ejercicio es exactamente el mismo. Con solo esa diferencia, hace que se resuelva completamente diferente. Y la respuesta sea diferente. Por eso es que hay que tenerle tanto cuidado a esas palabras claves. Porque si no, no me fijo bien, me preguntan una cosa y termino haciendo la otra. Ok, bueno, es el mismo dibujo, la misma información, ya ahí está listo. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de la palabra paralelo, dice perpendicular. ¿Y eso en qué nos afecta? Que ya ese cilindro lo vamos a partir diferente al anterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a partir? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a partir, ese cilindro? Así, asá, para acá, para aquí, para acá. ¿Por dónde? Dice perpendicular a la base. En el medio. En el medio. Ujú. Pero en el medio, ¿cómo? Porque en el medio, esto es en el medio. Y eso también es en el medio. Para ¿Cuál de los dos? arriba. Arriba. Sí, aquí. No, no, no. O sea, pasa una línea de... Como el corte salchichón. Ajá, ajá. Ajá. Como del centro del círculo de arriba al centro del círculo de abajo, una cosa así. Y cuando yo lo corto, ¿qué figura se forma? Un rectángulo. Rectángulo. Entonces hace como acá, acá y acá. Ahora, ¿qué es lo que nos están preguntando? El área. Qué feo me quedó. Man. El área. ¿Y cómo se sacaba el área de un rectángulo? Había una fórmula. Además, ahorita en el repaso la usamos. ¿Eh? ¿Cómo era? Base por altura. Base por altura. Exacto. Ahora, ¿cuánto mide la base y la altura de ese rectángulo? La altura mide 8. Ahí estamos de acuerdo. La altura mide 8. ¿Y la base? 6. Ajá. No caíste en la trampa. Y es un efecto visual, porque ojo, yo veo esta línea roja, este radio, y tengo que mide 3. Si yo veo esta línea verde como ilusión óptica, pareciera que mide lo mismo que la otra, pero no. ¿Por qué no? Porque esta línea roja es un radio, pero resulta que esta mitad de la línea verde es un radio. O sea, esta línea pequeña mide igual que esta línea grande. Es un efecto visual. ¿Nunca has visto las fotos que suben mucho en Facebook y en Instagram? No sé qué. Como que, por ejemplo, está una persona en la playa y se pone adelante. No, se pone cerca de la cámara, el otro se pone lejos y parece que uno está agarrando al otro. Ujú. Cosas así, que son como efectos visuales. Pero en la vida real vos sabes que es que uno está más lejos y otro está más cerca. Es lo mismo que pasa acá, es un efecto visual. Y en el examen se aprovechan de eso. Entonces, ellos van a poner la respuesta con el 3 porque saben que mucha gente va a cometer ese error. La base de ese rectángulo siempre va a ser el diámetro. Y eso lo puedes poner como una nota, si quieres. Una nota aquí. La base del rectángulo siempre va a ser el diámetro. O sea, 2 veces el radio. ¿Es necesario aprendérselo? No es necesario aprendérselo porque vos misma lo sacaste a lógica. Es una Ujú. nota para recordarlo. Pero no es que tengas que aprendértelo como uno cuando estaba en la escuela, que tiene que aprenderse y uno, las cordilleras se llamaban, y se aprendía las cosas así como, no, aquí la idea es irlo entendiendo. Entonces, 48. O sea, la respuesta sería 48. Y ellos son tan tramposos, no te extrañes que una pregunta como esa, vos veas una respuesta que diga 9pi. Y uno dice, ¿a qué era? ¿Por qué pusieron 9pi? No hay por qué poner un pi si es base por altura. Sí, pero nunca falta el que partió la figura así, Ujú. como el círculo. Entonces, ellos siempre piensan en los errores que puede cometer la gente. Y como eso es un posible error,
Juralo que esa respuesta va a estar ahí, el 9pi. Y nunca falta el que se va. Y otra va a estar el 3 por 8, o sea, va a haber un 24 ahí. Y también estaría mal. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Aquí sí lo borré porque ya este es diferente a los dos anteriores. Entonces, te voy dictando y voy copiando. Dice, determine la longitud de la sección plana de una esfera cuyo diámetro mide 26 centímetros si el corte se realiza a 5 centímetros del centro. Ok, ahí lo puedes ir anotando. Determina la longitud de la sección plana de una esfera cuyo diámetro mide 26 y el corte se realiza a 5 centímetros del centro. ¿Qué harías? El dibujito primero. Ok, entonces ahí hacemos. Cuando hagas el dibujo, hacelo lo más grande posible. O sea, si tienes que llevarte una hoja, es que hay gente que hace así. Y hay que hacerle otras cosas ahí adentro, entonces no se va a entender. Entre más grande, mejor. Eso que dibujé es un círculo. Para que él sea esfera, le hago aquí la cintura, como dicen. Listo. Ahora, ¿qué datos nos están dando de esa esfera? Está el centro. De... Bueno, la están cortando. Pero ahora, una pregunta. ¿Por qué en las otras figuras, en los dos ejemplos anteriores, nos daban pistas paralelo, perpendicular, por la mitad? ¿Y por qué aquí solo nos hablan de un corte, pero no dicen hacia dónde? ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? No deberían decir paralelo, perpendicular. ¿Qué decís? No lo dice. ¿Y por qué no lo dicen? ¿Será un error mío? ¿Otro error mío? ¿O será por alguna razón? Salud. Gracias. Es porque cuando vimos las secciones planas, ¿te acuerdas que Ajá. no importa hacia dónde yo corte una esfera, siempre se va a formar una circunferencia? Ujú. Por eso no lo dicen, da igual. Es como que vos vayas a partir un limón y vos te digan, parta un limón, pero pártalo en la parte de abajo, no en la de arriba. Da igual. Parte un limón siempre se va a formar lo mismo. Entonces, nosotros podemos decidir hacia dónde lo vamos a partir. Yo lo voy a partir hacia arriba. Siento yo que es más fácil hacerlo paralelo a la base, porque si lo hacemos acá, como que queda como atravesado. Queda un poco incómodo. También se puede hacer aquí abajo. Eso no hay problema. Ahí se forma una circunferencia. Ya vean. Ahora, ojo lo que vamos a hacer. Voy a hacerlo con otro color. Este es el centro de la esfera. Uh-huh. Este es el centro de la sección plana. O sea, del circulito que queda donde yo paso el cuchillo. Y voy a marcar este punto de aquí, que es como el bordecito de la sección plana. Y lo vamos a unir en un triángulo. Vamos a hacerle acá, acá y acá. ¿Lo viste, ese triángulo? Ujú. Ahora, le vamos a poner nombre a cada una de las líneas de ese triángulo. Lo voy a hacer con rojo para que no se confunda con otro. ¿Cómo se llamaría esta línea que está diagonal? ¿Qué Lo de decís? los triángulos eran. Catete y eso. Ahora, en las partes del triángulo, eso sería la hipotenusa. Ajá. Ahí estamos de acuerdo. En las partes del triángulo. Pero en las partes de la esfera, ¿Sí? radio. Ah, Hey, ahora yo te expliqué que cuando sale el centro y toca el bordecito, se llama radio. Es que ¿sabes cuál es el asunto? Que cuando vimos las partes, no tenía tantas líneas. Entonces era más obvio saber que era un radio. ah, Pero ya aquí con triángulo y ya todo ese enredo, uno jamás le pasaría por la mente. Es más, fue el ejemplo que te puse diagonal, por eso te lo puse. ajá. Hay gente que dice, ¿cómo, profe? El radio es aquí abajo. Eso también es un radio. Pero vamos a poner radio de la esfera.
Ahora, ¿cómo se llamaría esta línea roja de arriba? También es un radio, ¿no? También es un radio, pero para poder diferenciarlo del otro, vamos a llamarle radio de la sección plana. No es de la esfera, sino que es del circulito que nos queda cuando yo paso el cuchillo. Sí. Bobby. Ahora, ¿cómo se llamaría esta otra línea del lado izquierdo? La altura. Altura no, porque altura sería como la parte más alta, la parte más baja. Solo como una partecita. Te voy a ser sincero, no tiene nombre. O sea, podemos quedarnos todo el día haciendo elemento y no tiene nombre. Ellos le llaman distancia. ¿Por qué le llaman distancia? Porque es la distancia que ellos miden del centro para poder cortar. Entonces, ¿de qué dicen? El corte se realiza 5 centímetros. Entonces, ellos midieron del centro, mido 5 acá, pasaron el cuchillo. Esa sería la distancia que ellos midieron. Ahora, le vamos a ir poniendo los datos a ese triángulo. ¿Qué valores le pondrías o qué valores tenemos para ponerle a ese triángulo? ¿Dónde pondrías ese 5? En el radio de la sección plana. No, en la distancia. Porque ¿Ok? dice, el corte se realiza, no dice la palabra distancia, pero como que se entiende. El corte se realiza a una distancia de 5 centímetros del centro. En ningún momento nos mencionan la palabra radio, como para ponerla en un radio. Ujú. Ahora, en el otro dice diámetro, el diámetro mide 26. Pero es que tengo un problema. En ese triángulo no tengo ninguna parte que se llame diámetro. ¿De qué me sirve entonces ese diámetro? Habría que partirlo. Exacto. Entonces, ya yo sé que si yo lo parto a la mitad voy a tener un radio. Entonces, ¿cuánto mediría el radio? 13. 13, pero tenemos un problema. ¿Y cuál de los dos radios? Si tengo dos, ¿a cuál de los dos le pongo el 13? En la de la sección plana. No, ¿Por en qué? la de la esfera. Y os dice, sí, pero ¿por qué? ¿De dónde sacas Ahí eso? dice. Porque ahí dice. Dice que mide 26. ¿Qué es lo que mide 26? El diámetro. ¿Cuál diámetro? Ujú. El de una esfera. Lo escribieron al revés. ¿Viste qué loco? Y ellos hacen mucho eso, que escriben las cosas al revés para confundir a la gente. Eso es como cuando uno le ponían, no sé, la casa de Miguel es azul. Y le ponían azul es la casa de Miguel. Es la misma cosa, ¿no? Que te lo pusieron así diferente, como para enredar un poco, pero es la misma idea. Lo mismo está pasando ahí. Entonces, sería aquí, radio de la esfera, 13. Y ahora, ¿qué hago yo con ese triángulo? Saca de ahí. Dibuja en otra parte. Yo lo dibujaría aparte. Eso es un buen toque. Como para enfocarnos en lo que necesitamos, porque ya ese dibujo está demasiado cargado. Entonces, la hipotenusa mide 13 y este cateto mide 5. ¿Cuánto medirá el otro cateto? Eso hay que sacarlo. Ujú. Con la fórmula de la raíz, lo de Pitágoras. Ujú. ¿Cómo iría quedando? Trece a la 2 menos, porque era con menos, cuando tengo que averiguar un cateto es con menos. Cuando era la hipotenusa era con más. Y esto lo metemos en la cálculo. ¿Cuánto te daría? Uy, 12. 12. ¿Esa será la respuesta? ¿Qué era lo que nos estaban preguntando? La longitud. ¿Nunca te ha pasado que vos, digamos, vas a la cocina o vas a algún lado y vos decís, ¿qué era lo que iba a traer?
A mí me pasa un montón que a veces uno dice, uy, yo andaba buscando algo, pero no me acuerdo qué era. Eso pasa en el examen de mate. A veces uno está averiguando algo y llega un momento donde uno dice, ¿y yo para qué estoy averiguando esto? Entonces, volvés a leer la pregunta. Determine la longitud de la sección plana. Longitud. ¿Y eso qué significa? El borde. El borde, y había una fórmula para eso. Uh-huh. ¿Cómo era? Es 2 por pi por r. Exacto, era como el pi por r a la 2, nada más que el 2 lo bajaban. 2 por pi por r. Y el radio, en este caso, ¿cuánto me diría? Es que tengo dos radios. ¿Cuál de los dos uso? El 12. ¿Y por qué el 12? Sí, así está bien, pero ¿por qué? Porque te dice, determine la longitud. Ajá, ¿y de quién? De la sección plana. Aquí te están diciendo, o sea, tengo que usar el radio. ¿Cuál radio? El de la sección plana. O sea, todo es cuestión de ir leyendo y de hacerlo de forma ordenada, porque no hay cómo perderse. No hay cómo perderse. 2pi por 12. Y eso lo metes en la cálculo. Da 24 pi. 24pi. ¿Y en decimal cuánto te daría? 75,39. 75,39. Sin pi, ¿verdad? Porque ya la cálculo. Hay gente, sí, 75,39 pi. No. Ya al pasar a decimal, la cálculo quita el pi. Cualquiera de las dos sería la respuesta correcta. Ok. Ejemplo 4. Entonces igual yo lo voy copiando y vos lo vas copiando de acá. Entonces dice, determine el diámetro de la sección plana de un cono cuya altura es de 10 centímetros y cuyo radio mide 6 centímetros. Si el corte se realiza a 4 centímetros de la base. Ok. Entonces, ¿qué harías primero? Ahora sí, vamos a hacer un dibujo. Entonces, Ajá. un cono. Aquí dice cono, entonces vamos a dibujar el cono. Ahí. Ok. Dibujamos el cono. Ahora, ¿qué datos nos están diciendo de ese cono? La altura es de 10 centímetros. Sí, la altura esa sí tiene que ser por dentro. Ajá. No es como en el cilindro que la podemos dibujar por fuera. Ahí sí no hay quite. Entonces, 10. ¿Qué más? Y el radio mide 6. Se hace como una L ahí. El radio mide 6. Ahora dice, el corte se realiza a 4 centímetros de la base. Quiere decir que de aquí, de la base, contaron 4 para arriba. Sí, 4 para abajo no, porque no cortaría nada. 4 para arriba y por aquí corto. Y este pedacito de acá mide 4. Ahora, nosotros vamos a usar una técnica cuando son problemas de cortes de cono que se llama, bueno, no se llama así, así le puse, el toque de las L's. Ahora, ¿qué es eso tan raro? Ve que aquí con el cono grande se hace como una L, esta de color verde. Uh-huh. Esa la vamos a dibujar por aparte. La L verde. Y después aquí se hace como una chiquitita. Voy a hacerla ahí con algún color. Como ese que es como un amarillento. Y lo voy a hacer acá. Ahí está. Entonces, ¿cuánto mide esta línea verde? 10. 10. ¿Cuánto mide esta de abajo? 6. ¿Todo bien? ¿Cuánto mide esta línea de acá? 4. Nope, La mitad de 10. Sí. tampoco.
Porque no está diciendo que lo están partiendo a la mitad. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo 2 hermanos y tengo 1000 colones y la voy a repartir entre los 2. ¿Cuánto le toca a cada uno? 2 hermanos, tengo 1000 colones, se lo voy a repartir entre los 2. ¿Cuánto le toca a cada uno? 500. ¿Y por qué 500? ¿Quién dice que le tengo que dar lo mismo a los 2? Es que ese es el problema, que a uno, ese es el tipo de problemas que uno le ponían en la escuela y que lo fueron mal acostumbrando a uno. O sea, te decían cosas que no necesariamente son así. Tal vez uno, no sé, estudiaba en una escuela que tenía que viajar mucho, entonces a veces le doy 700 y el otro día aquí a los 50 metros no tenía que irse en bus y le doy 300. O sea, no siempre es partir a la mitad. Lo mismo está pasando acá. Y de hecho no lo estoy partiendo a la mitad porque esto mide 4. Entonces no lo estoy partiendo a la mitad. Ahora, ¿cuánto medirá esta línea de arriba? 6. Les dice, ¿pero por qué 6? Porque toda la línea completa mide 10. Si esta parte de abajo mide 4, la de arriba mide lo que le falta para completar el 10, que sería 6. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto mide esta línea? ¿Cómo? ¿Cuánto mide esta línea de la L? ¿No sabes? No. Yo tampoco. Eso es lo que hay que averiguar. Te lo digo porque hay gente que batea, hay gente que dice, aguanta un 4. No, o sea, no se pueden asumir cosas así. Ahora, aquí se forman 2 L's, una L grande y la otra L pequeña. Yo lo que voy a hacer con esas L's es acopiarlas en fracción. Entonces voy a poner 10 entre 6, aquí pongo un igual y aquí pongo 6 y X. Ve que las acomodé exactamente como venían. Hay gente que dice, profe, este siempre me da igual que este. No, fue una casualidad. Y lo metemos en Acalco con el Shift Calc. Entonces, acá y acá. Entonces, 10 entre 6, el igual de color rojo con alfa calc, fracción 6 y abajo pones alfa y la X, Shift Calc, número mayor a 10. Igual. Es como el procedimiento de lo de las circunferencias. La única diferencia es que aquí solo se hace Shift Calc y número positivo mayor a 10. No se hace el del negativo. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque no es necesario, me va a volver a dar lo mismo 2 veces. En las circunferencias es el único tema donde es necesario. En nosotros, con que lo hagas una vez ya, más que bueno. Da 3.6. 3.6. Entonces la X me diría 3.6. Ahora, esa sería la respuesta. No. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Qué era lo que estaban preguntando? Que determine el diámetro El diámetro. ¿De quién? de la sección plana. Y la sección plana es esto morado. Ajá. ¿Qué sería el diámetro de la sección plana? Es de juntar 3,6 más 3,6. Exacto. Sería 3,6 con otros 3,6. ¿Y eso daría? 7,2. 7,2. ¿Cómo lo viste? Sí, No no está mal. practica mucho eso. Sí, sí. Es útil. Bueno, esto se llama las inteligencias múltiples. Eso sirve, digamos, es como una guía para saber qué carrera escoger. Es una guía. Porque no sé si te ha pasado, hay gente que dice, hey, yo termino lo de bachi y no sé qué estudiar. No tengo ni idea. O al rato uno escoge algo que no le va a ir bien, o todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, todas las personas somos inteligentes. Todas. Hay gente que me ha dicho, profe, jamás.
hay gente que nada que ver, que es ser inteligente. No, no, no. Todos somos inteligentes. Lo que pasa es que todos tenemos inteligencias diferentes. Ese es el asunto. ¿Cómo decir que yo te diga, quién es más inteligente? ¿Un pez por nadar o un pájaro por volar? ¿Quién es más carga? Es que cada quien en lo suyo, ¿no? No los puedo comparar. Entonces, lo mismo pasa con las inteligencias múltiples. Ahora, si yo te digo, ¿quién es más inteligente? ¿Un matemático o un futbolista? ¿Qué me dirías? Los dos. Exacto, los dos. El problema es que nosotros tenemos como metido en la sociedad que uno se imagina a alguien inteligente como alguien como de barba, así como Sócrates, un filósofo. No, eso es un tipo de inteligencia, pero hay otros tipos de inteligencia. Entonces, las inteligencias múltiples es como identificar qué tipo de inteligencia tengo yo y en base a eso eh, ver más o menos qué es lo que puedo estudiar. Porque hay algo que es súper dañino, que es la autoayuda. Para mí es una cosa súper dañina. Y nuestra sociedad está llena de autoayuda, que era lo que yo te decía ahora. Típicas frases. Si tú lo sueñas, lo puedes alcanzar. Lucha por tus sueños. Ve por ello. O sea, para mí es una conducta súper irresponsable, porque digamos, mi sueño es ser el portero del Real Madrid. Ese es mi sueño. ¿Quiere decir que si yo lo sueño lo voy a alcanzar? Probablemente no. ¿Y por qué no? Porque soy malísimo jugando fútbol. Me ponen de portero y fatal. Yo sin lentes no veo. ¿Cómo voy a ser portero? O sea, imagínate. Entonces, la autoayuda es un poquito dañina y a uno le venden eso. Lo que tú sueñas lo puedes alcanzar, ve por ello, si te esfuerzas. O a uno le venden como que todas las ideas de éxito son posibles. Si Franklin Chan pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Sí, porque Franklin Chan tiene ese tipo de inteligencia y tal vez yo no la tengo. ¿Por qué tengo que ser capaz de hacer lo que hizo otro? O sea, yo tengo mis propias capacidades. Entonces, eso es un discurso un poquito dañino. Hay gente que yo he escuchado que dice, yo quiero ser tal cosa, yo quiero cantar. Canta horrible, pero quiere ser cantante. Va a vivir frustrado toda su vida. O sea, es parte de la madurez decir, ok, yo quiero cantar. Canto horrible. Bueno, si me gusta la música, puedo ir a conciertos, pero me voy a dedicar a otra cosa. No me voy a dedicar a algo en donde no tengo la habilidad, no tengo la inteligencia. Entonces, con autoayuda sí hay que tenerle bastante cuidadillo. Ok, las inteligencias múltiples. Te las voy a ir anotando y te voy a ir explicando cada una. Eso lo puedes anotar. Está la inteligencia interpersonal, intrapersonal, lingüística, lógica matemática, visual espacial, 2 3 4 5 kinestésica, naturalista, eh, existencial, 1 2 3 4 5 6 7 8 y me falta una. Ah, musical artística. Ok, vamos a ir viendo cada una. ¿Cómo a qué te suena inteligencia interpersonal? No sé si te suena algo. Bueno, Con más interpersonal. personas, algo así. Sí, es como la habilidad de conversar con otras personas. Es un tipo de inteligencia. Hay gente que dice, es que tal persona, qué bombeta que es, qué mal me cae. No, no, no. Lo que nosotros llamamos el bombeta, pues resulta que es un tipo de inteligencia. Es inteligencia interpersonal y existen carreras para eso. O sea, eso se puede explotar. Una persona interpersonal. Una persona intrapersonal, más bien son personas que son como más, ¿cómo te digo? Como más introvertidas, pero son personas como que uno les pide consejos. No sé si has conocido a alguien así, que tal vez es más tranquilo, pero te da consejos, te escucha. Sí, No, es más como de profundizar con otros y eso también es un tipo de inteligencia. Hay gente que dice, ese es un raro, ese es... No, 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 ningún raro. Es un tipo de inteligencia. Ahora, la lingüística, ¿cómo a qué te suena? que habla muchos idiomas, algo así. Está ligado con hablar mucho, y hay gente que tiene mucha facilidad para eso, para aprender idiomas. Sí, básicamente es
la habilidad de expresarse con un idioma. Pero hay otros idiomas, digamos, un programador de computadoras tiene que tener inteligencia lingüística porque la programación es un lenguaje. O, por ejemplo, la gente que seña en lesco, eso es un lenguaje. Los escritores, los novelistas, tienen que tener inteligencia lingüística. Los poetas, qué sé yo, ¿verdad? Ahora, inteligencia lógico-matemática, ¿qué te suena? Ah, matemáticas. Valga la redundancia. Sí, pero no necesariamente. Es que matemática uno se imagina como matemática, un ingeniero, un profe de mate. Y vieras que no, porque está la parte lógica. Por ejemplo, un filósofo tiene que tener inteligencia lógico-matemática. No usa números, pero usa lógica. Un abogado, o un juez, se me ocurre un juez tiene que tener inteligencia lógico-matemática, porque él para determinar que una persona es inocente o no, tiene que tener una lógica increíble, porque si no, mételas de andar. Tiene que tener muchísima lógica. Inteligencia visual espacial, ¿cómo que te suena? O sea, no sé. Visual espacial es como la capacidad de desenvolverse en el espacio. Te voy a poner varios ejemplos. Puede ser dibujando, digamos, los arquitectos o incluso los dibujantes. Hay gente que es muy carga dibujando, que es como la capacidad de representar el espacio en una hoja. Pero también están las personas que se desenvuelven en el espacio. Por ejemplo, un futbolista tiene que tener inteligencia visual espacial porque tiene que moverse en calcular la cancha. Si corro demasiado me canso, tengo que saber calcular los espacios. Un chofer tiene que, digamos, yo soy uno que yo me pierdo en San José. Yo me pierdo en San José. Hay gente que se ubica hasta en otro país. Eh, o, por ejemplo, un actor tiene que moverse, desenvolverse en el espacio. O decoradores de interiores. Como que tienen eso como, mira, si yo acomodo esto aquí, acomodo esto allá, como que saben distribuirse muy bien en el espacio. Eso es visual espacial. Después, la kinestésica, eso es la habilidad de hacer cosas con el cuerpo. Generalmente es con las manos o con los pies, pero puede ser con el cuerpo en general. Un bailarín, mecánico, un chef, un doctor, inteligencia kinestésica, sí, sí, hay un montón de ejemplos. Inteligencia naturalista, ¿cómo que te suena? Uno de la naturaleza, ¿no? Es que son como, ¿cómo te digo? Eh, ¿Cómo es que se llama? Cuando uno tiene eh, como un modelo de las cosas, estereotipo. Es un estereotipo. Uno dice naturalista y uno se imagina a alguien como sembrando yuca, una cosa así. Ajá. No necesariamente, porque digamos, un doctor tiene que tener inteligencia naturalista porque trabaja con seres vivos. Y hay gente que no liga una cosa con la otra y está completamente ligado. Hay gente que yo he escuchado y yo les digo, ¿te gustan los animales? No. ¿Te gusta la naturaleza? No. ¿Te gusta algo que esté vivo? No. Ah, pero quieres ser doctor. ¿Por qué quieres ser doctor? Ah, es que la gabacha se ve tan bonita y ganan tanto y se ven tan elegantes. No, no, pero es que usted no tiene la inteligencia para eso. Es que está ligado una cosa con la otra. O sea, vas a trabajar, no es ofensa, vas a trabajar con un animal. Nosotros somos animales. Al fin y al cabo somos animales. O sea, un doctor tiene que tener inteligencia naturalista. Y la gente no contempla ese tipo de cosas. Después, existencial, ¿cómo que te suena? Cero, no sé. Bueno, suena algo así como alguien que se hace preguntas. Bueno, la inteligencia existencial es la capacidad de darle sentido a las cosas. Y no necesariamente es un filósofo ahí con barba o alguien con una túnica. No, no. Por ejemplo, un psicólogo, un profesor, un, un orientador, eh, sí, personas que tienen un motivador, qué sé yo, personas que tienen como un escritor, hay muchos ejemplos, como la capacidad de darle sentido a las cosas. Incluso la gente que estudia recursos humanos, que tiene que ver esa cuestión como en la empresa, que la gente esté haciendo las cosas por gusto, que no estén ahí como haciendo el trabajo porque sí, como procurar que la gente tenga un sentido de por qué está haciendo las cosas. Eso es inteligencia existencial y hay carreras para eso. Y después está la musical artística, como que te suena. Y ya lo de artes y todo, que tengo que ver con eso.
Igual, es que hay Música. otro estereotipo, ¿no? Le dicen musical artística, no se imagina a alguien con un bigote así como de Dalí, tirando pintura. Y no necesariamente, digamos, un diseñador gráfico. Ajá. O, por ejemplo, em, ¿qué más? Diseñador gráfico, un camarógrafos, no sé, gente que está como con esa parte así visual. Hay muchas carreras que tienen tecnología y en el fondo tienen inteligencia musical artística, aunque no parezca. O sea, musical artística no necesariamente es alguien tocando violín o alguien tirando pintura. Puede ser, pero hay otras opciones aparte de eso.